Hola, muy buenas. Soy Carlos Maroto y os doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de la serie Aprender a Derivar que estoy preparando para mi blog campusdematemáticas.com. En este vídeo os voy a presentar la regla de derivación para el logaritmo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el vídeo? Pues en primer lugar, creo interesante hacer un breve recordatorio de qué es el logaritmo y algunas de sus propiedades más importantes. Así después podremos presentar la regla que se utiliza para derivar logaritmos. Bien, vamos a recordar qué es la función logaritmo. El logaritmo es la inversa de la exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros, cuando nos planteamos calcular el logaritmo en base a de x y decimos que ese resultado es y, lo que estamos diciendo es que el cálculo que haríamos elevando a y sería x. Si os dais cuenta, ahí es donde radica la relación inversa entre el logaritmo y la exponencial. Dicho esto, veamos algunos casos particulares de cálculos de logaritmos. Por ejemplo, el primero, cuando nos plantean hacer el cálculo del logaritmo de un valor que justamente es la base del propio logaritmo, el resultado siempre es 1, puesto que cualquier potencia con exponente 1 nos va a dar como resultado la propia base. Otro cálculo también que conviene tener presente es el logaritmo en cualquier base de 1. Su resultado siempre es 0, por el mismo motivo que comentábamos. Cualquier potencia en la que el exponente es 0, el resultado será 1. Existe un logaritmo que en ocasiones genera confusión y es el cálculo del logaritmo de 0. ¿Qué ocurre? Si tú intentas calcular cualquier logaritmo con la calculadora de 0, la calculadora te va a dar un mensaje de error. Eso es así porque el resultado numérico del logaritmo de 0 no existe. Lo que decimos cuando damos como resultado menos infinito es que el resultado al que tendería el cálculo del logaritmo de un argumento que tiende a 0 sería un valor numéricamente muy elevado pero negativo. Puedes hacer la prueba con la calculadora si resuelves el logaritmo en cualquier base de un número muy próximo a 0, siempre positivo, y verás que te va a dar un resultado muy grande numéricamente, pero negativo. Bien, algunas de las propiedades que conviene recordar, por ejemplo, el logaritmo en cualquier base de un producto se convierte en suma de logaritmos. El logaritmo en cualquier base de un cociente se convierte en una resta de logaritmos. Evidentemente mantenemos las bases. El logaritmo en cualquier base de una potencia nos permite extraer del logaritmo el exponente y actuaría como un factor multiplicativo. Y esta misma propiedad la podemos usar para raíces, considerando que la raíz la podemos plantear como una potencia de exponente fraccionario. Y una cuarta propiedad que también conviene tener presente es la que llamamos propiedad del cambio de base. Nos dice que el logaritmo en cualquier base de un resultado, de un valor x, se podría plantear como el cociente de dos logaritmos donde en el numerador actuaría el argumento del primero con una nueva base que nosotros podemos elegir y en el denominador tendríamos un nuevo logaritmo con la base que nosotros hemos elegido y como argumento la base del primer logaritmo. Bien, habiendo hecho este breve recordatorio de lo que es la función logaritmo y algunas de sus propiedades, paso ya a presentaros la regla que se utiliza para derivar el logaritmo. Cuando tenemos la función logaritmo en base a de x, su derivada es 1 partido por x multiplicado por 1 partido por el logaritmo en base e de a. El logaritmo en base e de a es lo que llamamos logaritmo neperiano de a. Precisamente un caso especial es cuando la base del logaritmo es el propio número e. En ese caso, como decía, hablamos de logaritmo neperiano.
Bien, en este caso, si aplicamos la regla que acabamos de presentar, el resultado sería 1 partido por x por 1 partido por el logaritmo neperiano de e. Pero recordando una de las propiedades que veíamos en la diapositiva anterior, el logaritmo de un valor numérico que coincide con su base es 1 y por lo tanto el resultado de la derivada del logaritmo neperiano de x nos daría como resultado 1 partido por x. Y bien, llegamos ya al final de este vídeo en el que hemos aprendido a derivar logaritmos. Ahora tocaría repasar un poco los contenidos. Para ello os dejo, como ya viene siendo habitual, algunas URLs que considero interesantes de mi blog. La primera es la URL que os enlazaría con el artículo que tengo publicado, donde encontraréis el contenido de este vídeo en formato escrito. Y la segunda es una URL que os enlaza con una colección de ejercicios propuestos para que podáis practicar. No obstante, esta colección incorpora derivadas no solo de logaritmos, sino también de exponenciales, funciones trigonométricas, y utiliza para combinar estas funciones y generar funciones más complejas, utiliza las propiedades de la derivada del producto y el cociente de funciones. Como ya os dije en el vídeo anterior, no os he incorporado tampoco en este ejercicio resueltos porque estoy esperando a que veamos en el vídeo que trataremos el producto de funciones y el cociente de funciones para calcular sus derivadas, y en ese ya os incorporaré ejercicios que, combinando esas propiedades con todas las reglas que vamos viendo, podremos presentar ejemplos resueltos de derivadas más complejas y que os podrán servir de modelo para resolver los ejercicios de la colección de este enlace. Espero que os esté siendo interesante esta serie de vídeos y os invito a que os paséis por mi blog campusdematemáticas.com y que votéis positivamente si lo consideráis conveniente en vuestros perfiles sociales y que compartáis tanto el vídeo como los artículos del blog. Me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, en el que veremos la derivada de las funciones trigonométricas. Hasta la próxima.